Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos Bienvenidos a Tarde de 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a hablar de la realidad de la economía argentina, de la realidad social, de la realidad del mercado de trabajo, de lo que está pasando con empresarios de un lado, trabajadores por el otro, desempleados por el otro. Van a estar acá en un ratito un empresario pyme que sigue con la misma idea que veníamos desarrollando. Hay sectores que se han reactivado y no encuentran trabajadores calificados y no calificados. Va a estar también alguien que cobra un plan social. Ahora lo sentamos así, los puedo presentar. Y bueno, y sobrevive además del plan social con las changas. ¿Y por qué no puede acceder a un puesto de trabajo formal hoy en día? Todo lo que disparó también, en base a lo que veníamos hablando, este fin de semana, Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara de la Construcción. A ver si tenemos la declaración del presidente de la Cámara de la Construcción. Simplemente quiero el título, porque con eso vamos a disparar en un ratito y vamos a hablar de lo que está sucediendo en el mercado de trabajo y la vuelta entre los planes sociales, los salarios que están en algunos casos en niveles muy, pero muy bajos, gente que tiene empleo y que no puede superar la línea de pobreza, y gente que no se puede insertar en el mercado laboral. Weiss fue muy provocativo, dijo la gente no quiere dejar los planes sociales, los planes, y el gobierno lo sabe, y dijo que esto solo se puede revertir si se empieza a cortar los planes sociales. Pero bueno, ya nos vamos a meter con esta discusión. Voy a arrancar con lo que está sucediendo con Cristina Fernández de Kirchner, porque por un lado estaba la versión fuerte, la había dado Horacio Berbisky, que es el periodista dilecto, favorito de la vicepresidenta, que interpreta muchas veces, y además que tiene diálogo directo con la vicepresidenta y también con Alberto Fernández, que había dicho que Cristina daba por perdidas las elecciones en 2023. Y a eso le salió a contestar la semana pasada, se confirma un poco lo que habíamos dicho acá, que Alberto Fernández, al decir el 2023 no está perdido, un carajo que está perdido el 2023, le estaba respondiendo a Cristina Fernández de Kirchner. Fíjense, para ver las dos desconexiones, ¿no? Y ahora vamos a hablar con el empresario y con un muchacho que cobra un plan social y que está buscando un empleo con un sueldo mejor. Las dos desconexiones entre lo que es la política hoy. Empezamos por el gobierno, por Frente de Todos, y después van a ver lo que sucede con Juntos por el Cambio y la pelea por la candidatura en 2023. Bueno, ¿qué dijo Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, por ahora no dice nada, está callada con todo este tema, pero ha aparecido una especie de operativo clamor, una especie de sectores del kirchnerismo lanzando la posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para el 2023. El que empezó primero que nadie con esto fue Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Axel Kicillof, la mano derecha de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Mi candidata a presidenta es Cristina en 2023. Y la pregunta es si esto del operativo clamor, entre comillas, es parte de la instalación nuevamente de Cristina 2023 o si responde a la interna feroz, a una respuesta del kirchnerismo que está respondiendo al presidente que en varias oportunidades, ya desde noviembre del año pasado, se lanzó con la idea de que él va por la reelección, aunque las encuestas muestren que eso parece ridículo en este momento. De hecho, aparecieron carteles pegados en la ciudad de La Plata, que es un distrito que gobierna Juntos por el Cambio, con Cristina 2023. ¿Qué respondió a todo esto Cristina? Por ahora, nada, simplemente 2 tweets el fin de semana, en el cual, en uno de esos tweets,
lo que plantea es, bueno, dice Cristina, la obsesión que tiene el diario Clarín con su persona y cómo la quiere poner el diario Clarín permanentemente en el centro de las discusiones de este gobierno, ¿no? ¿Ya viste las tapas de Clarín de esta semana? Quiero compartir este video que vi hoy en redes. La verdad que esta semana Héctor no estuvo muy creativo en Clarín. Héctor se refiere a Héctor Mañeto, el CEO del grupo Clarín, y le pone un emoji de la carita riéndose a llantos. Aclaro que fue Mañeto el que nos contó en Olivos que lo único que miraba antes de que se imprima el diario era la tapa. ¿Pasarán el videito por TN? Se pregunta Cristina. Bueno, el típico jueguito con Clarín de Cristina Fernández de Kirchner. Déjame el tuit anterior, porque quiero hacer, ya que estamos en el jueguito con Clarín, justamente, como acá vamos a mostrar el videito de lo que hizo Clarín con las tapas y que Cristina se está quejando. El típico jueguito que hace con Mañeto y con Clarín. Cuando dice que Mañeto, Héctor, les decía cuando se reunían en Olivos con Néstor Kirchner y con Cristina, que Mañeto solo se fijaba en las tapas de Clarín, era la época donde eran aliados, donde efectivamente Mañeto iba a almorzar a la Quinta de Olivos y con Néstor Kirchner y con Cristina discutían del futuro del país. Y era la época donde apenas es electa presidenta Cristina Fernández de Kirchner y asume el 10 de diciembre del 2007 su primer mandato, unos días antes, ya le hemos contado 1000 veces, Kirchner firma la fusión Cablevisión Multicanal, pasando por arriba la Comisión de Defensa de la Competencia, bueno, lo que hemos contado en un montón de oportunidades, y lo hace para despejarle, digamos, al grupo Clarín el acceso al negocio principal, que era en ese momento el negocio del cable. Después Clarín fue por Telecom y fue a integrar más el negocio en otros aspectos. Pero bueno, fíjate el videito del cual se queja Cristina y voy a volver al tema de si hay un operativo clamor o tiene que ver esto con la interna feroz que hay entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Bueno, ahí está, ese es el videíto que hace Cristina, lo cuelga en redes para decir que, bueno, que Clarín y Héctor Mañeto tienen una obsesión con ella. Es cierto que 5 tapas en 7 días es bastante. Lo que pasa es que nosotros contamos que justo la semana pasada la vicepresidenta en la realidad paralela de la política se metió con el tema del Consejo de la Magistratura. Entonces, mientras en la Argentina ocurren cosas gravísimas desde el punto de vista económico, pero gravísimas, ahora vamos a contar qué pasa si se despierta antes el dólar de lo que estamos pensando todos, que era en julio o en agosto, después de la temporada alta de oferta de dólares. Bueno, y eso está ocurriendo no solamente por los últimos anuncios del gobierno, el bono de emergencia y demás, sino fundamentalmente porque está muy complicado el escenario internacional con la suba de la tasa de interés en Estados Unidos. Están saliendo capitales de toda la región, están devaluando de nuevo los países de la región, eso le mete más presión al Banco Central. Bueno, Guzmán que va para un lado, el FMI, negociando con el FMI, Alberto Fernández, Cristina va para el otro. Ojo que eso puede complicar todo el panorama. Pero en eso Cristina, la semana pasada, mete la agenda del Consejo de la Magistratura, su pelea con la Corte Suprema de Justicia, diciendo que había un golpe blando al estilo de los golpes en Latinoamérica, en la Argentina, todo un despropósito que se terminó saldando con una jugarreta de la vicepresidenta en el Senado para tener un consejero más en el Consejo de la Magistratura. Todas cosas que están alejadas de lo que es la realidad de la Argentina. Tiene que ver con la pelea, la pulseada, el futuro personal judicial de Cristina, Macri por el otro lado operando, por el otro lado por la justicia, lo que venimos contando todo el tiempo. Quiero volver al tema inicial que decía. En medio de todo esto, a la interna que veíamos entre Alberto Fernández y Cristina, no por una cuestión personal, sino por el rumbo económico del gobierno, algo fundamental,
se le suma la interna electoral, es decir, la disputa por quién va a liderar el proceso electoral el año que viene. Y esto de que haya salido Carlos Bianco, la mano derecha de Kicillof, y sectores muy cercanos a Cristina a instalar el Cristina 2023 tiene que ver con eso, con una respuesta al presidente que de alguna manera está buscando tratar de retomar algo de la conducción política, instalando la idea de que él va a una interna con el kirchnerismo o con quien sea enfrente de todos el año que viene, pero que va a ser candidato a la reelección. Bueno, en todo esto, fíjense la interpretación que hace justamente Horacio Berbisky en El cohete de la luna, es decir, el periodista favorito de Cristina, que tiene directa relación con Cristina y con el presidente Alberto Fernández. La vicepresidenta justamente había citado una nota de El cohete a la luna en el segundo tuit que puso este fin de semana, una nota en la cual se discute si las medidas impositivas pueden cambiar la redistribución del ingreso en la Argentina o si eso atenta o no contra la inversión. No me quiero detener en esa nota, pero está claro que la vicepresidenta lee esto que escribe Berbisky. Escribe Berbisky: las pintadas aparecieron en La Plata. Solo dicen Cristina 2023. Tratamos de encontrarla. Evidentemente fueron a unas pocas cuadras en La Plata porque no encontramos los carteles. No tienen firma y nadie las ha reivindicado como propias. Desde el camporismo, ante una consulta para esta nota, alegaron desconocimiento. Debe ser una respuesta a Tolosa Paz, dicen en el camporismo. Fue lo más específico que dijeron. Una sentencia que no puede desvincularse del acto que Alberto Fernández encabezó el 23 de febrero en el lanzamiento de una agrupación universitaria que responde a la diputada de la sonrisa inmutable. Es decir, están interpretando en el entorno de Cristina que el que puso Cristina 2023 en la tapa es una respuesta a Alberto Fernández armando una agrupación universitaria con Tolosa Paz que propicia la candidatura a la reelección de Alberto Fernández en el 2023. Y sigue, y voy a esto que me parece lo más relevante que dice Berbisky, interpretando lo que piensan alrededor de la vicepresidenta. Desde las oficinas del Senado, con acceso a la vicepresidenta, la negativa es rotunda. Cristina no piensa en regresar al puesto que ocupó entre 2007 y 2015. Y solo le preocupa que la actual gestión no termine en forma catastrófica. Esta es la frase fuerte. Es decir, desde las oficinas del Senado, con acceso a la vicepresidenta, es decir, Cristina, dice que en el 2023 no va a ser candidata a presidenta y solo le preocupa en este momento que la actual gestión no termine en forma catastrófica. Y bueno, esta es la discusión que hay en este momento, ¿no? La interna del poder sobre el rumbo del gobierno y la interna ya desatada desde el punto de vista electoral. ¿Querés agregar algo, Pablo? Sí, a ver, este operativo clamor por el tema de la candidatura de Cristina Kirchner, más allá de la aparición de estos grafitis en La Plata, sí se viene instalando desde la última semana. Uno de los comentarios fue el de Carly Bianco, el virtual jefe de gabinete de Kicillof, pero también hicieron declaraciones en radio dos personas que son cercanas a Cristina Kirchner. Por un lado, Walter Correa, del sindicato de los curtidores, ya salió a decir: en AM530 nosotros, los que somos conducidos por Cristina, reclamamos más peronismo explícito y yo creo que Cristina tiene que ser candidata a presidente en 2023. Esto en la misma radio lo dijo otra persona, otro dirigente kirchnerista, como es el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, que lo dijo en los mismos términos. Entonces, ya cuando hay varios dirigentes del mismo espacio que se pronuncian en los mismos sentidos, es difícil pensar que se vayan a cortar solo. ¿Cuál es la mirada que hay desde cierto sector del kirchnerismo? Lo que plantean es, si la elección de 2023 la tenemos perdida, ¿por qué no morir con las botas puestas, con una Cristina fuerte sacando un 30-35%, pero sin deberle nada a nadie ni al resto del peronismo? Lo que plantean es, la unidad no se va a poner en juego. La pregunta es si no sería el momento de jugar a la dama. De nuevo,
Esto es el entorno o dirigente del kirchnerismo. No estamos diciendo que sea lo que Cristina piensa. El otro tema más importante, que lo menciona también Berbisky en su nota, lo que se está discutiendo es si va a haber un adelantamiento generalizado de elecciones en las provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, donde obviamente no hay balotaje y donde tal vez Kicillof podría reelegir si la oposición va dividida, ¿no? Si esta idea se mantiene de que Cristina cree que la elección nacional 2023 está perdida, la idea de adelantar en la provincia de Buenos Aires puede significar la idea de conservar el gobierno de la provincia de Buenos Aires si hay varias opciones de la oposición en la provincia de Buenos Aires. Berbisky lo menciona como algo que obviamente no está ocurriendo solo a nivel de la provincia de Buenos Aires, sino de muchas gobernaciones del peronismo, y dice que si esto se termina de instalar y no hay un liderazgo de Alberto Fernández y de que Cristina para que esto no ocurra, es similar a que un helicóptero se le plante el motor. Es decir, es la catástrofe total desde el punto de vista electoral para el oficialismo. La idea de que cada gobernador, si no hay posibilidades a nivel nacional, vaya a proteger su territorio desvinculándose de la elección nacional. En un ratito vamos a hablar de Juntos por el Cambio, lo que está pasando también en Juntos por el Cambio, que hay una pelea muy fuerte, a ver si la podemos anclar con la carátula y me meto en la realidad económica y social de la Argentina y después volvemos a la discusión de la política, ¿no? A la realidad paralela de la política. La discusión de si Juntos por el Cambio llega unido o no al 2023. Un Macri que considera, y ya está cada vez más instalado, que va por la revancha o que puede ir por la revancha y que está pensando en sus coqueteos con Milei en un espacio bien liberal o un espacio con valores compartidos con Milei que hace mucho ruido en Juntos por el Cambio. Y por eso salieron, ahora van a ver, Carrió, el radicalismo sobre todo, a rechazar la idea de que Milei puede incorporarse a Juntos por el Cambio. Y eso genera mucho ruido y mucha fricción, atención, con el expresidente Macri, que algunos dicen no le termina de dar el visto bueno a Larreta y quiere ser él el que vaya por un segundo tiempo. En este contexto, adelantá simplemente Claudio, para meternos en el tema económico, lo que está pasando con el dólar, ¿no? Porque obviamente empieza a haber mucha preocupación en el Banco Central si lo que vimos en el último día de ampliación de la brecha cambiaria empieza a hacer una tendencia y se consolida en las próximas semanas. Bueno, justamente después de una semana donde el dólar paralelo subió 8 pesos y donde los dólares alternativos subieron 18 pesos en una sola semana, lo que agrandó justamente esa brecha, el Banco Central sacó nuevas medidas de regulación, de control, básicamente sobre los bancos y las agencias bursátiles justamente que operan en el mercado alternativo del dólar y les ordenó que a partir de hoy toda operación superior a 120.000 pesos, son unos 600 dólares mensuales, tienen que ser informados a la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, que se encarga de monitorear que sea plata blanca, etcétera. Pero lo que marca esto es la preocupación que hay en el gobierno, en el Banco Central, sobre el comportamiento del dólar últimamente, en los últimos días. Hoy la brecha se mantiene porque el dólar paralelo está en 203 y el alternativo 208. Bueno, ahora vamos a hablar también de eso, porque atención, ¿no? También algunos en el gobierno creían, firmamos con el FMI, eso nos estabiliza la brecha cambiaria y después hacemos jueguito para la tribuna. Pero ojo que no es tan sencillo, no es tan sencillo. Va a contar también Claudio Slotnick cómo en este zafarrancho de proyecto por acá, para allá, está confirmado este fin de semana, varios columnistas han dicho, incluso dentro del espacio del kirchnerismo, que lo de la renta inesperada que lanzó Martín Guzmán con Alberto Fernández fue un jueguito para la tribuna que ni Cristina lo cree. Digamos que fue para entretener a Cristina, esto dicho desde el kirchnerismo, para entretenerla, decir, bueno, lanzamos algo que no tiene ninguna chance de pasar en el Congreso, vamos a ir definiendo en las próximas semanas, ganamos tiempo y demás. Pero bueno, eso junto
con un proyecto de levantamiento del secreto bancario que salió a frenar a último momento el Banco Central para no alentar otra corrida cambiaria. Atención que está enrarecido el ambiente y también el contexto internacional muy complejo. Y esto se da en el medio, insisto, de que el gobierno no termina de definir el liderazgo político de su gestión económica. Tenemos un Alberto Fernández que no lidera su política económica y tenemos una Cristina que directamente está en contra de la política económica que lleva adelante Martín Guzmán. Y esa indefinición, que es distinto de lo que plantean en Clarín y que Cristina digita todo, evidentemente acá ni Alberto Fernández ni Cristina lideran el rumbo del gobierno. Uno va para un lado, el otro va para el otro, o Cristina tiene su propia agenda y hasta ahora no ha podido cambiar la agenda económica que tiene Guzmán, pero no tiene Guzmán el consenso político y el apoyo para poder, de alguna manera, generar cierta confianza alrededor de la política económica. Nos metemos con lo que venimos charlando de la realidad, de lo que está pasando en la Argentina. Sí, después vamos a hablar de Carrió y demás. Dije, después vamos a hablar de Carrió y de lo que está pasando en Juntos por el Cambio. Ahora nos metemos un poquito para bajar a la realidad. Hizo mucho ruido la declaración que hizo este fin de semana Gustavo Weitz, el presidente de la Cámara de la Construcción. Salió Weitz a decir, bueno, palabras más, palabras menos, lo que vienen diciendo varios empresarios. La realidad es que la gente no quiere dejar los planes y el gobierno lo sabe, ¿no? Planteando la línea de un sector del empresariado que se ha reactivado post-pandemia y que dice que ponen carteles o hacen llamados para conseguir empleados y no consiguen empleados, ni calificados ni no calificados. A ver, otra de las frases de Weitz y ahora voy con los protagonistas. Y vamos enganchando también en el Zoom distintas voces. Tenemos dificultades para conseguir personal en áreas más especializadas como jefes de obra, capataces, personas que manejen máquinas, pero también nos cuesta encontrar personal menos especializado, incluso en el interior del país. Hay faltante de mano de obra, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo hay faltante de mano de obra en la Argentina, ¿no? Dado que efectivamente ha habido una reducción del desempleo, pero todavía el desempleo está en el 7% y sobre todo hay un ejército muy grande de trabajadores en blanco y en negro que están debajo de la línea de pobreza, es decir, con salarios muy, muy bajos. Hace muchos años que mucho personal del sector pasó a cobrar los planes y los complementan con changas. Con esto logran estabilidad, ya que el plan no lo pierden. A esto se suma que en muchos casos, con el plan y haciendo changas juntas, juntan más plata que trabajando en una empresa constructora, ¿no? Eso dice el titular de la Cámara de la Construcción. Están con nosotros Héctor Leu, que es CEO de Megatech, una empresa de servicios informáticos. Ahora me va a contar Héctor Leu de qué se trata. Y está también Jeremías González, que cobra un plan, busca trabajo, hace changas, ahora me va a contar Jeremías, y está enrolado en el sector, en la organización social Barrios de Pie. A ver, Héctor, ¿cómo es la situación de ustedes? Ustedes tienen una empresa de cuántos trabajadores, a qué se dedican y cómo es este tema de la búsqueda de personas. Es una empresa del sector informático, me imagino que aún en la pandemia deben haber estado trabajando y mucho. Sí, bueno, gracias por la invitación. Nosotros somos una empresa que ya tiene 25 años en el mercado. Somos principalmente especializados en soporte y asistencia tecnológica y servicios de ciberseguridad. Durante la pandemia estuvimos trabajando con todos los operadores en sus casas. Repartimos equipamiento, sillas, headset para trabajar. Continuamos prestando nuestro servicio a todos los clientes. La verdad que hubo una gran demanda. Y se potenció, sobre todo con la pandemia, pero bueno, ahora saliendo de la pandemia nos encontramos con que justamente el sector tecnología disparó enormemente, digamos, las remuneraciones del personal dedicado a todo lo que sea desarrollo de software, asistencia tecnológica.
gente que está trabajando para afuera y que está recibiendo remuneraciones en dólares. Entonces realmente se nos está haciendo muy difícil mantener a la gente, contratar gente especializada, pero también nos está costando mucho contratar gente para lo que son servicios a nivel comercial. Nosotros damos distintos servicios, dentro de eso hay comercialización y no encontramos gente que se presenta a entrevistas de trabajo, de repente armamos una grupal para 10 personas y a la grupal se presenta 1 o 2 personas, o gente que pasa el proceso y se tiene que incorporar y no se incorpora. ¿Y a qué atribuyen que eso esté ocurriendo? Hay dos problemas, ¿no? En el sector informático hay un problema que tiene que ver con lo que vos decís. Hay mucha gente joven que no sé, que ha hecho la carrera de programación y demás, que está trabajando para empresas del exterior. Sí. Y aparte, cobran digamos, dólares y cobran dólares afuera o en negro sin facturar acá. Y por otro lado, lo que son las corporaciones argentinas que realmente están absorbiendo a esa gente. O sea, a nosotros en los últimos 6 meses se nos fue un montón de gente que se fue a empresas grandes que le pagan mejores sueldos. Pero el problema principal también se da en la base. O sea, hay dos realidades. Uno es el personal que está especializado, que tiene una capacitación y un entrenamiento, y el otro es el personal que entra para procesos de comercialización que directamente no se presentan. Gente que sería, digamos, para lo que sería el primer empleo. Esa gente es la que hoy en día es difícil que se inserte dentro del proceso productivo. Está también Jeremías González. Vos tenés 22 años, Jeremías. Sí. Bueno, decime a qué te dedicás. Bueno, estabas trabajando en algún momento en un restaurante. ¿Qué estás haciendo ahora? Sí, bueno, yo soy estudiante de la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Luján. En 2019 empecé la carrera y justamente en 2019 ingresé a lo que es el Potenciar Trabajo a través de la cooperativa, digamos, de Barrios de Pie. Bueno, en la cual hago trabajos dentro de barrios vulnerables. Bueno, y actualmente también cuando se me presenta una changa, la mayoría de ellas, bueno, yo soy de Tigre en el sector, digamos, gastronómico. Cuando se presenta una changa, digamos, la aprovecho, ¿no? Para un ingreso extra que tengo yo. Lo que sí, lo que se me dificulta a mí es, al ser estudiante universitario, conseguir un trabajo que me permita a la vez estudiar. Claro, digamos que vos tenés 22 años, estás estudiando, cobrás del plan, ¿cuánto? 16.000 pesos. Sí. Y con algunas changas completás ¿qué ingreso mensual? No, bueno, no es un ingreso elevado, sí. No supera ni los 16.500 que es actualmente, sí, lo que se cobra por el Potenciar Trabajo. Sí, lo que sí son fin de semanas que uno puede sacar, no sé, 1.500, 1.000, 2.500, depende el lugar donde trabajes, ¿no? Con incluso propina, digamos, sumada. O sea, como que no es mucho tampoco, ni siquiera puede superar a los 16.500. No, está bien, pero lo que digo es que vos, imagino que con 16.500 no vivís, digamos. Claro, sí. Y juntás con las changas adicionales al plan un ingreso que te permite vivir y no tenés que cumplir los horarios, digamos, de lo que sería un trabajo, no sé, por ejemplo, en el comercio de 8 horas, que no te permitiría o te dificultaría estudiar o hacer otras cosas. Claro, lo que me permite esto es la flexibilidad que tengo, ¿no? De alguna manera tengo flexibilidad porque, digamos, puedo mantener los estudios. Yo de 2019, bueno, como dije, arranqué la universidad en la licenciatura en Trabajo Social. Y esto es lo que me permite a la vez poder mantener los estudios, digamos, con el objetivo que tengo yo. Lo que se me dificulta es económicamente, con 16.500, sumando, no sé, las changas que uno pueda hacer por mes, unos 25.000 por mes podré juntar, digamos, pero no supera de eso. Ahora te voy a preguntar un poquito y qué pasa con el resto de la gente que cobra planes y efectivamente, porque los empresarios dicen, está ocurriendo esto. Lo dice también Héctor, ¿no? ¿Sí? ¿Vos lo vinculás con los planes o vinculás con el tema de lo que está pasando un poco con la juventud y... Creo que son todos, digamos, es una mesa donde hay un montón de factores. Está el tema de los planes, está el tema de la juventud. Ahora, creo que también hay un tema que son
la previsibilidad y la inestabilidad de nuestro país. Nosotros estamos instalados en el Distrito Tecnológico. En el Distrito Tecnológico, por ejemplo, nosotros nos juntamos 6 empresas y armamos un plan de entrenamiento para chicos, por ejemplo, de la Villa Zabaleta. El año pasado capacitamos a 50 adolescentes en e-commerce. Este año hemos capacitado a otros 50 chicos en programación full stack. Son adolescentes que salen de barrios carenciados, que quieren insertarse en el mundo laboral, pero no encuentran, a lo mejor, no acceden a los cursos, que puede ser una escuela privada que en 6 meses les puede dar un entrenamiento básico. Y de alguna manera estamos dando una respuesta que debería dar un sector que es del Estado o la educación. Ahora, esa gente quiere insertarse en el mundo laboral, se capacita y nosotros le damos las herramientas para que de alguna manera empiecen a trabajar. La capacitación es en entrenamiento blando, en competencias blandas y en competencias duras, metiéndose en el mundo del desarrollo. Ahora, son nichos específicos de la industria. Para lo que son tareas generales no encontramos perfiles ni siquiera con los requerimientos básicos de un colegio secundario. Y esos son años de degradación de nuestra estructura social. Y lo que hay que trabajar es sobre eso, no solo, digamos, sobre el tema planes, sino sobre cómo hacemos para revertir todo eso. Es un plan a largo plazo, pero hay que sentarse a hacerlo. A ver, voy a sumar, está nuestro móvil, ahí está nuestro colega en el móvil. Ayúdenme, chicos, en la producción. ¿Quién? Ramiro Ciarruta está. Ramiro, estás ahí en el móvil. Ramiro. Maxi, buenas tardes. Así es, estamos en un restaurante que intenta abrir sus puertas próximamente en el barrio porteño de Palermo, Humboldt y Honduras. Y estamos con Walter Olivera, que es el emprendedor que está tratando de conseguir personal. Para que venga a trabajar a este lugar necesitan cubrir más o menos entre 10 y 12 puestos, pero desde hace más de 1 mes y medio que no consiguen personal y ya te está escuchando, Maxi. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? A ver, mostrame, no sé, tenés un cartelito ahí ¿cómo es el cartelito que ponen? Yo he visto en varios locales gastronómicos que están poniendo cartelitos. Sí. No sé si están ahí en tu local. ¿Estás ahí en tu local? Están, ya es lo habitual. A ver si podemos mostrar un poquito ya lo encontrás. Si me podemos mostrar el cartelito de lo que estás buscando. Sí. ¿Qué estás buscando vos para el local gastronómico? En realidad, en el local pusimos, se necesita personal, porque necesitamos de todo. Estamos camarero, cocinero, ayudante de cocina, de todo estamos necesitando. ¿Y qué pasa? Vamos a mostrarte el cartel, Maxi, Sí. que está en la puerta, A ver, para dale. que puedas ver qué es lo que los transeúntes miran y, bueno, es la forma en la que ellos se contactan para poder venir a trabajar a este lugar. Acá en la vidriera, ahora Valentín, nuestro camarógrafo, te va a mostrar el Sí. cartel que anuncia que este restaurante que está en Honduras y Humboldt busca personal. Sí, el típico cartelito de, bueno, buscamos personal. Otros ponen directamente, buscamos cocinero, buscamos lavacopa, buscamos, bueno, el sector gastronómico. Y contame, Walter, ¿qué está pasando, digamos, con esa búsqueda de personal? Y mirá, se nos hizo bastante complicado. Ya hace 1 mes que estamos atrás de gente capacitada para trabajar, y si encontramos gente no esté capacitada y dispuesta a trabajar también nos interesa. Pero se nos hace imposible. Creo que de las dos partes también, ¿no? Porque la gente necesita un sueldo que quizás nosotros no podemos llegar a cubrirlo en algunos casos, ¿no? Más cuando estás abriendo. Entonces optamos por pagar diario al personal para que también la gente se pueda mover, porque ese es otro de los problemas que estuvimos hablando, y necesitan trabajar pero tampoco tienen cómo moverse porque no llegan con el dinero. Si tienen que esperar 1 mes para que le paguemos, no pueden venir a trabajar. ¿Cuánto es un sueldo más o menos de, no sé, un mozo, me imagino un cocinero que estará ganando más, pero Tenés ¿cuáles son entre los sueldos más o menos de 60 ahora? Y tenés entre 60 y 90, más o menos 100. Eso, una persona más capacitada, un camarero, un ayudante de cocina, oscila en eso, más o menos. Así que... Y vos decís que con la verdad esos que sueldos... es lo que dispone... Con esos sueldos no están consiguiendo... estás hablando Mirá, de... la encargada nuestra... Sí. La encargada nuestra puso un aviso por Twitter
hubo creo que 22.000 consultas, la tengo acá Marcela, para hacerte específico, si querés le pregunto. Y mandaron 4 currículum más o menos. ¿Y a qué atribuís que No esté sé, pasando la esto? verdad que no entendemos cómo está el... Mirá, nosotros tenemos otros comercios y tengo amigos que tienen no solo negocio de gastronomía, sino en otros rubros y también están complicados. La verdad que no sé cómo... La gente, tampoco hay tanta gente capacitada, se ve que estos años de pandemia también complicó, ¿no? Para que el personal, bueno, no sé, los camareros que son bastante jóvenes, tuvieron bastante quedados, entonces, no, la verdad que no sé a qué atribuirle. Todos te dicen que los sueldos, viste, que no les alcanza, que no llegan con lo que le podemos ofrecer nosotros. Pero bueno, es lo que el negocio cuando arranca, más allá de lo que dice la parte legal, es lo que nosotros también podemos llegar a pagar hoy por hoy. Pero bueno, estamos bastante complicados. No solo nosotros, no hablo con los colegas, están todos iguales. Claro, a ver, sumo un poquito esto que estamos hablando, ¿no? A ver si vos tenés, Jeremías, ahí una explicación. También son sueldos, claro, que en muchos casos, bueno, son sueldos que por un lado tienen, hoy una familia tipo, la línea de pobreza está arriba de los 90.000 pesos, digamos, ¿no? Pero Claro, también sí. es cierto que alguien que trabaja en el sector privado, bueno, puede estar trabajando y al mes o a los 2 meses puede perder ese trabajo, ¿no? Es decir, no es algo que dé estabilidad, Exacto. obviamente en la Argentina en particular, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo. Pero ¿vos considerás que hoy el problema es el desempleo? ¿Son los sueldos que se ganan? ¿Qué está pasando? Sí, lo que sí pasa en muchos trabajos que piden experiencia, ¿no? Y uno cuando empieza, recién lo habían mencionado, cuando empieza el primer empleo, ¿dónde puede sacar las experiencias? ¿No? O piden capacitaciones para determinado puesto de trabajo. Hoy un ejemplo de eso es manejar el Word o el Excel. Hoy muchos salís del secundario y muchos chicos y chicas de los secundarios no pueden manejar o no tienen conocimientos con Excel o Word. Y es hoy en día básico poder manejar eso. ¿O no? Entonces capaz que es la articulación también en la educación para capacitar con el mercado de empleo. O sea, no hay articulación. Opino yo, digamos, que la educación y el mercado de empleo, de trabajo, no están articulados. ¿Hay gente que teme perder los planes si consigue un trabajo en blanco? No, yo creo que no. O sea, mi objetivo, bueno, es poder terminar, digamos, la licenciatura y poder recibirme y trabajar de eso, de lo que yo quiero, ¿no? Pero también a la vez como que necesito sustentarme, obviamente. Entonces, pero bueno, tengo esta particularidad que es poder mantener los estudios y el trabajo. Claro, ¿no? pero te lo pregunto en este sentido, ¿no? Porque vos cobrás 16.000 pesos, pero Sí. por ahí una familia que está desempleada o trabaja informalmente, obviamente hace changas o tiene un trabajo en negro. Cobra los 16.000 pesos, puede cobrar del plan social. Sí. Después cobra 6.000 pesos de AUH, que es solo trabajo informal o desempleado. Sí. Es decir, si tiene 3 hijos, está cobrando 18.000 pesos. Si a eso le sumás la tarjeta alimentaria, pueden ser otros 18.000 pesos por 3 hijos en la tarjeta Sí, alimentaria. 3 hijos, sí. Bueno, entonces ahí hay, digamos, unos 50.000, 55.000 pesos de ingresos. Que igual no llega, que- claro, que igual no llega a cubrir lo que es la canasta alimentaria No, básica. no, por supuesto que no, pero si por ahí conseguís un empleo de 60.000, 70.000 pesos en blanco, Ujú. perdés todos esos planes. Sí. Y estos planes tienen una estabilidad, porque no es que te lo van a sacar mañana, digamos, ¿no? Y en cambio, estás yendo a un empleo en blanco por 60.000, 70.000 pesos, que bueno, que por ahí en 2 meses lo perdiste. Y eso significa, ¿puede ser esa un poco la explicación de lo que están Lo que planteando los empresarios con Lo que el pasa tema planes sociales? en el ambiente, digamos, juvenil, más que nada, capaz que también lo que se tiene que ver es que nosotros tenemos como que cubrir o tenemos las ofertas de trabajo en negro, digamos, no esto de lo informal. Nosotros hoy en día, como juventudes, tampoco tenemos el derecho a la cobertura, digamos, o a la jubilación. Entonces, como que eso es algo grave, yo veo, ¿no? Porque se perdió, digamos, en la Argentina se perdió eso, digamos, de tener un derecho, digamos, a la jubilación, al aporte, a la cobertura médica. Entonces, de alguna manera se perdió eso. Entonces, el socorro o la ayuda social que
que hoy está, que es mínima, es esto lo del potenciar trabajo. Que hoy la mayoría de los inscriptos en el potenciar trabajo son jóvenes de entre 18 a 25 años. Claro. Entonces, A ver, espera un segundito, porque está Gustavo Weiss, que es el presidente de la Cámara de la Construcción. Weiss, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Gracias por atendernos. Hola Maxi, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bueno, ha generado mucho ruido, ¿no? Las declaraciones suyas diciendo que están con problemas en la construcción para conseguir trabajadores, obreros, calificados o no calificados. Y usted ha dicho, la gente no quiere dejar los planes si el gobierno lo sabe. ¿Por qué, digamos, ha dicho que el gobierno sabe esto? Nosotros, junto con la UOCRA, fuimos los primeros firmantes del Plan Trabajar, de lo que se llama el Plan Empalme. Capacitamos sobre 1.300.000 trabajadores que reciben este subsidio, que reciben planes sociales. Abrimos una nómina para capacitar gente, que básicamente en este caso lo hace en realidad la UOCRA, y lo que se anotaron fueron prácticamente nada, comparado con el universo, del orden de 200 personas que presentaron a capacitarse para poder trabajar en el sector. Desconozco cuántas de esas 200 personas están trabajando, pero... Es decir, de 1.200.000 planes, 1.200.000 planes sociales, o creo que hay un poco más, se anotaron solamente para capacitarse y trabajar en la construcción 200 personas. 200 personas, exactamente, no más que eso. Y repito, quiero ver cuántas efectivamente están trabajando, que eso desconozco. Y yo creo que está instalado, y yo cuando dije el gobierno lo sabe, porque hemos hablado, digamos, con digamos, autoridades del gobierno, que la continuidad de los planes sin vencimiento en el tiempo genera que mucha gente prefiera tener el plan, eventualmente juntar varios planes, como usted mencionaba recién, y hacer changas, antes de tener un trabajo formal, que significa perder el plan, e incluso eventualmente, en nuestros sectores eso se siente mucho, la gente empieza a trabajar en una obra, la obra se termina, y eventualmente podría no tener continuidad laboral en la empresa, tendría que buscar un nuevo trabajo, y creo que eso también influye en que la gente prefiera, repito, mantener el plan y continuar con las changas. Claro, yo decía, daba el ejemplo, me imagino que pasa con alguien que, que tiene una capacitación en mano de obra en la construcción, haciendo trabajos informales o trabajando, también hay pequeñas pymes totalmente en negro, pero también puede ser changas de la construcción y demás. Con eso puede tener un ingreso adicional y mantener los planes sociales, que decíamos que en la sumatoria de esos planes sociales puede haber un 50%, perdón, 50.000 pesos de ingreso estable. Usted dice que eso atenta contra la formalización del trabajo en el sector. Sin ninguna duda, y no solamente en mi sector. Creo que esto, digamos, abarca muchos otros sectores, los textiles también, en comercio. Yo sé que esta problemática, bueno, como ejemplo, no es fácil conseguir, o no es tan fácil conseguir personal doméstico en blanco, porque muchas de las señoras que se dedican a esto tienen un plan social y no lo quieren perder. Digo, es algo que yo digo es transversal a muchísimos sectores. Yo le puedo contar el ejemplo nuestro, que es el que conozco, pero creo que esto, repito, abarca la mayoría de las actividades laborales del país. A ver, está acá Héctor, que es empresario pyme, no sé si querías aportar algo. Vamos a sumar ahora también voces de gente que trabaja, ¿no? Porque están todos empresarios, digamos, en pantalla, pyme, pero son empresarios. Pero hay gente que trabaja y dice, bueno, pero también los sueldos son muy bajos. Es decir, ofrecen sueldos muy, muy bajos en términos de, bueno, de lo que ocurre hoy en día con la inflación, los precios, el poder adquisitivo de los salarios. Yo entiendo un poco la posición de Jeremías en relación a los estudios. O sea, hay una parte de la juventud que quiere estudiar y de alguna manera quiere amalgamar, digamos, lo que sería su capacitación frente a esa resignar esa capacitación y ese plan para ir a tener un empleo formal durante una cantidad de horas.
Hay empleos que son de 4, hay empleos que son de 6 horas. Nosotros tenemos posiciones de ese tipo que no las podemos cubrir. Y la realidad también es que depende de cada industria. Nosotros estamos dentro de lo que es el convenio colectivo de comercio. Los sueldos no bajan de los 100.000 pesos y así todo es difícil conseguir empleados. Es una realidad que atraviesa a todos los segmentos y a todas las industrias. Perdón, Héctor. Perdóname un segundito, porque estamos diciendo, digamos, y también queremos mostrar la realidad a un desocupado que le diga a los empresarios que están diciendo que hay empleo y demás, que le diga, bueno, pero yo estoy buscando hace tanto tiempo y no tengo. Así que, ¿qué doy de baja? ¿El móvil o un Zoom? El móvil, ¿me bancás, Walter? Discúlpame, Walter, porque necesito dar de baja el móvil para que puedan sumar una voz más de una persona que está buscando empleo, dado que hay tanta gente que está diciendo que hay oferta de empleo, digamos, que están buscando trabajadores y no encuentran. Así que busquemos, por favor, y pongamos al aire. Me han escrito muchísimos al Instagram diciendo que están buscando hace muchísimo tiempo trabajo y que no consiguen, o que teniendo una capacitación y una calificación están trabajando por 70.000, 80.000 pesos y están por debajo de la línea de pobreza, gente que antes era de clase media. Quería consultarte, tanto para vos como para el empresario gastronómico, creo que igual ya no está, pero bueno, digo, no. Cuando estamos hablando de 100.000 pesos, estamos hablando bruto, o sea, en el bolsillo del trabajador quedan unos 80. Mira, el salario básico de comercio a partir de abril creo que está en el orden de los 120.000 brutos. Se lleva en mano 100.000 pesos. O sea, el convenio colectivo de comercio, digamos, de hecho, a nosotros nos va a costar seguramente en los próximos meses trasladar esos precios, porque nosotros trabajamos con contratos que son anuales y no los podemos trasladar. O sea, para nosotros también hay un problema que se viene ahora, que son todas justamente las paritarias. Convenio de comercio cerró una paritaria de un 6% en abril, 6% en mayo, 6% en junio, más un 15% creo que es en agosto. Es impagable en este corto plazo porque nosotros no lo podemos trasladar a nuestros contratos. Así todo, estamos pagando sueldos que hoy en día el básico de comercio creo que está en mano en 90.000 pesos ahora. Y a partir de abril creo que está... Hago una pregunta porque es muy evidente en términos de los números, ¿no? Y se la traslado también a Waze, a ver si podemos sacar una voz que diga lo obvio, digamos, que es lo que está ocurriendo. El costo salarial ha sido licuado en las empresas, hoy en día. Eso es así. Digamos, el costo salarial que tenía un peso en la ecuación de la empresa, ya sea un local gastronómico, ya sea una empresa... bueno, en informática tienen el problema de la competencia en dólares afuera, digamos, pero eso se ha reducido. Y en la construcción también. Yo veo que los materiales de la construcción han volado, han tenido aumento de 80-90% en el último año y el costo salarial ha ido muy atrás de esos valores. ¿Es así, Waze? Digamos, el costo salarial se ha reducido en la ecuación de la empresa. Sí, yo creo que el costo salarial en términos reales ha perdido importancia en la estructura general de costos desde hace ya bastantes años y con mayor énfasis post-pandemia. En el caso particular nuestro, nosotros tenemos una paritaria con la UOCRA que acompaña la inflación e incluso la ha superado en la paritaria que venció el 31 de marzo. Estamos ahora negociando la nueva paritaria. Pero los insumos, que digamos, en el caso nuestro fue casi 55% la paritaria, pero los insumos nuestros aumentaron al 70%, para dar un ejemplo. La actividad está muy demandada y los insumos aumentaron muy por encima de la inflación general. Así que en la ecuación de costos es cierto que los salarios han perdido frente a la suba de los insumos. Puede ser, por eso con lo que digo, puede ser que los salarios hayan quedado... Así como hoy en la Argentina es una utopía que alguien pueda comprarse, no sé, un departamento con sus ingresos. Y obviamente no existe crédito hipotecario. O ha quedado, si alguien no tiene los dólares en el colchón, ha quedado muy lejos la posibilidad de comprar también un auto con sus ingresos. Puede ser que esos sueldos tan bajos, que en teoría, bueno, son lo que reactivan el empleo en la industria, en la construcción y demás. De hecho, hemos visto que ha habido un aumento importante de recuperación del empleo, entre otras cosas, por la caída del salario reales. Es economía básica. Pero puede ser que en cierto punto esos salarios tan bajos, en ciertos sectores que requieren capacitación y demás, están siendo un desincentivo a que la gente pueda... ¿querer contratarse?
Yo creo que son varios los factores, Maxi. Uno es ese, sin duda, voy a dar un ejemplo. Nosotros hemos perdido personal capacitado, técnicos, capataces, etcétera, que cada vez que la industria expulsa personal, porque cae drásticamente la actividad, mucha de esa gente se ha ido al sector informal. Entonces, si usted mira, uno de los sectores que más está traccionando en este momento en la industria es construcción y refacción de unidades unifamiliares. Desde la persona que se hace una casa importante en un barrio cerrado hasta una casa humilde, pasando por la gente que refacciona su casa, la pinta, cambia la cocina, el baño, etcétera, etcétera. Todo eso es muy importante y tracciona mucho el sector. El 100%, bueno, para no ser exagerado, el 95% de la gente que hace ese trabajo está en el sector informal. No son trabajadores formalizados de la industria. Seguramente muchos de los que están acá alguna vez llamaron un plomero, un electricista para que le arregle la casa o para hacer un trabajo un poco más importante, y esa gente no está formalizada. Entonces, ese sector, y sí, gana más haciendo ese tipo de trabajo, muy probablemente, que estando en relación de dependencia en una empresa. Está Sergio Malga, que es desempleado, tiene 32 años. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Vos escribiste al Instagram a mi Instagram, @MaxiMontenegroOficial, cuando venimos tratando de estos temas en el programa. Contanos tu situación. Actualmente estoy desempleado desde diciembre, desde los primeros días de diciembre, y actualmente no consigo trabajo, tengo entrevistas, paso por análisis preocupacionales y después no me llaman. ¿Vos dónde trabajabas antes? Yo soy del rubro de farmacia. Siempre hace más de 6 años que trabajo en el rubro farmacia. ¿Y cuánto ganabas hasta diciembre y qué pasó? 65.000 en mano. Y pasó que son empleos eventuales. Son 3 meses y después buscan otra persona. ¿Y qué te dicen cuando estás buscando un empleo? No sé, ¿en qué sectores has buscado y bueno, cuál es la respuesta? No, en este momento estoy buscando de lo que sea, porque si no me resultó hasta ahora farmacia, estoy tratando hasta de conseguir de chofer, que tengo experiencia, de operario de depósito, call center. O sea, de cualquier manera yo estoy tratando de moverme, porque en el rubro farmacéutico se ve que no... Y yo soy personal calificado, soy auxiliar de farmacia. Hace más de 5 años que trabajo de eso. Pero ahora son empleos precarios, trabajos en negro, que me sale algún tipo de changa en una farmacia en negro, o que no pueden pagar las cargas sociales al 100%, entonces te dan un 50% en blanco y el 50% en negro. Y es un problema, porque no se consigue trabajo. ¿Y los sueldos que ofrecen? Alrededor de, como te digo, 65.000 en mano, 70.000 en mano, como mucho. Y tengo 5 años de experiencia y estoy preparado. Es un rubro que está muy mal pago, lamentablemente. Claro. Es salud. Sí, la realidad es que hay un deterioro general de lo que son los ingresos de toda la población. Salvo en el nicho nuestro de tecnología, que digamos los sueldos se dispararon y hay gente que trabaja para afuera, o trabajando en el mercado interno también, que tienen sueldos altos, pero hay un deterioro general de los sueldos en todos los estamentos de la sociedad. Ahora, la realidad es que un empleo en blanco que se ofrece hoy en día no es fácil, cubrirlo. Esa es la verdad. Lo dice la construcción, lo dice la gastronomía. Nosotros en comercio nos pasa eso. Y así todo es difícil sostenerlo. Pero también entiendo esto de decir, bueno, entro a trabajar, trabajo unos meses y nadie me garantiza que dentro de 6 meses me quede sin trabajo. No tengo la respuesta. Nosotros en general tenemos gente que está hace 20 años, gente que trabajó 10 años en la compañía. O sea, la realidad es que nosotros, cada persona que entra, tenemos que invertir en esa persona capacitándola. No nos sirve que se vaya a los 3 meses. Claro. Es muy interesante. A ver, le pido a la producción, porque tenemos la elección ayer en Francia,
el balotaje, la reelección de Macron, sí, pero tenemos todo el tema dólar, tenemos la discusión en Juntos por el Cambio, tenemos muchos temas. Entonces, para que puedan salir todos, díganme la producción, pero sumemos las voces que faltan, que quieren sumar, hagan lo que tengan que hacer y hagámoslo, porque si no después nos queda todo afuera en el programa. Simplemente, ¿querés agregar algo? Sí, esto justo lo que mencionabas recién, de estar los 3 meses, digamos, los contratos a veces en los trabajos en blanco, cuando uno puede acceder con suerte, ¿no? Son por 3 meses o por 6 meses. Entonces después el joven que se dedicó a esos 3 meses, digamos, de trabajo en blanco, después que lo otro que resta del año o los otros meses no tiene ingresos y que no come, digamos, como que eso también es necesario remarcar, ¿no? Bueno, accedo al trabajo en blanco, pero un determinado tiempo. Bueno, pero supuestamente, actualmente este plan del empalme se llama, es un plan que permite que pueda mantener, Waze, ¿cuánto tiempo el plan social se pueda mantener? ¿3 meses? ¿Cuánto se puede mantener mientras es contratado en la empresa, el plan social? Es decir, que la capacitación la subsidia en teoría el Estado, digamos, ¿no? Sí, el Estado subsidia hasta el 80% de las cargas sociales o el 90% en el caso de las mujeres durante un año. Pero yo quería mencionar un poco lo que están diciendo. Por un lado, las empresas queremos tomar personal y no se consigue en muchos casos. Y en otros muchos casos, yo creo que las empresas tomarían personal si las cargas sociales no fueran tan fuertes como son hoy, que un salario de bolsillo hay que multiplicarlo por 2 o a veces incluso por un poco más de eso, sumado a al problema de los juicios laborales, ¿no? Creo que estos son 2 temas que si uno los abarcara profundamente, es un viejo reclamo de los sectores empresarios, repito, tanto las cargas sociales como el problema de los juicios laborales, me parece que habría más gente, más empresas buscando gente y se solucionaría parcialmente estos contratos precarios de 3/6 meses que se mencionaba. Bien, perfecto. Flor, ¿querés hacerle una pregunta a Waze? Tengo acá, me pusieron, no sé si la página o el mail de la empresa de Héctor Leu. Si quieren, no sé si la pueden dar al aire, sí. Pueden ponerlo en el graph desde la producción, pues me voy a olvidar, y después se llena el Instagram de gente pidiendo efectivamente los datos de los empresarios que dicen, y si hay también en el sector de la construcción algún mail que haya mandado Waze y demás, pónganlo, siéntanse libres ahí en la producción de hacerlo, sí. Gustavo, si los propios empresarios reconocen que en los casos donde no hay capacitación los salarios son realmente muy bajos, también en algunos casos donde hay capacitación, y estamos hablando además de sectores que son particularmente bajos históricamente, textiles, trabajadores de casas particulares, en muchos casos también en la construcción. ¿Por qué lo primero que dicen los empresarios es la gente no quiere dejar el plan y no está difícil el mercado de trabajo porque no podemos pagar más de lo que estamos pagando? No, a ver, yo digo lo que en muchos casos refieren nuestros asociados. No es que yo piense que no quiere dejar el plan. En muchos casos, nosotros tenemos 1.300 empresas socias a lo largo y ancho del país, y en muchos casos, en el interior también, no solamente acá en la zona metropolitana, hay gente que se acerca a trabajar a las empresas constructivas. Estoy hablando de la gente de baja calificación, que es la que normalmente accede a los planes sociales, y dice: yo quiero trabajar pero no quiero perder el plan social. Y obviamente la empresa en blanco no lo puede contratar en ese sentido. Es lo que está pasando en muchos lados, repito, es lo que nos transmiten a nosotros. ¿Querías decir algo, sí, Jeremías? No, esto es lo que decías también, ¿no? De por qué la gente elige el plan social y no está en blanco. Digamos, es realmente como triste pensar que el trabajo, hoy tuvimos una inflación en marzo que fue del 6,7, si no me equivoco, sí, ¿no? Que el salario en blanco, el trabajo en blanco se está quedando realmente atrás, ¿no? En la historia argentina, digamos, realmente atrás se está quedando. Entonces, es que hay gente que elige, entre comillas, diría yo, un plan social, también abandonando sus derechos, digamos, esto del aporte jubilatorio, la cobertura médica. Yo no creo que sea así realmente, pero digamos como que por qué las personas hoy en día empiezan a elegir no abandonar el plan social, porque realmente no llegan con los ingresos que
están teniendo. Entonces, como que de alguna forma ellos tienen que subsistir, ¿no? En el caso de familias que son numerosas también, ¿no? Entonces, como que el salario, el trabajo en blanco está quedando realmente atrás. Entonces, como que se tendría que ver un ojo, digamos, en el trabajo en blanco que se está quedando atrás. Entonces, como que no alcanza con la inflación que hoy en día tenemos. Entonces, es eso lo que hay que ver, capaz, ¿no? Porque se está eligiendo, entre comillas, que yo no creo que sea así, hoy elegir un plan social, ¿no? Y no elegir un trabajo en blanco, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es un poco lo que contábamos, digamos, que obviamente estamos saliendo un poco del estereotipo el que tiene plan social, no trabaja y demás. Un poco hasta Güey lo dice. El que está en la construcción y que sabe del tema de la construcción, hoy por ahí está haciendo changa, está haciendo trabajo y demás, cobra además el plan social y con eso complementa una serie de ingresos que pueden ser superiores a los ingresos que puede tener si está en blanco en una obra de construcción. Ese es un poco el argumento. Sí, sí, claro, ese es el argumento. Yo le voy a dar cifras aproximadas porque la verdad que como es trabajo informal no se sabe, pero nosotros tenemos 360.000 en este momento empleados de UOCRA, pero hemos llegado a tener 450.000, pero digamos 400.000 empleados formalizados y calculamos que tiene que haber en el mercado informal el doble, 800.000. Que es una cifra, por supuesto, muy aproximada, porque, repito, no hay estadísticas. Pero hay infinidad de gente que trabaja en nuestro rubro, en la pequeña obra, como yo decía, de casas o de refacciones, que no está formalizada. Y esa gente trabaja, no que no trabaja, trabaja y trabaja, yo diría, igual que el que está formalizado, porque trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero está informal. Bien, a ver, vamos a tener la voz también de una persona que está trabajando, que nos escribió también a @MáximoTenerOficial, al Instagram, que está trabajando, pero no consigue con esos ingresos, llegar a fin de mes, ¿no? Que es básicamente lo que sucede. ¿Está al aire? ¿Está? Estoy preguntando, bueno... Pásame un datito con esto que estamos hablando, Claudio. Bueno, que tiene que ver con el empleo en blanco y el bono que se va a dar a conocer, digamos, se va a empezar a entregar a partir del mes que viene. Atención, porque este es un dato que me comentaban desde el ANSES. Desde el viernes hasta ayer, primeras 72 horas de inscripción en el ANSES, 9 millones de personas visitaron la página del ANSES para actualizar los datos. Este es el primer paso para después cobrar el bono. 9 millones de personas. Hay tiempo hasta el 7 de mayo para seguir actualizando estos datos. El segundo paso se va a dar a partir de este mismo jueves. Para un segundito, quiero ordenar un poquito esto. Tenemos otro empresario más. A ver, estoy pidiendo lo siguiente. Ahora vamos a hablar con el empresario del sector de la seguridad, porque queremos hablar un poco con los trabajadores, que es un poco ¿se entiende? Ahora vamos a hablar con vos, Guido. Esperanos un segundo. Pero a ver si podemos contar un poco, porque si no parece que es solo a una la realidad. Lo de los empresarios diciendo no hay gente para trabajar o no quieren trabajar o por el plan no quieren incorporarse a un trabajo formal. Pero bueno, después me llueven los mensajes al Instagram, @MáximoTenerOficial, de gente diciéndome no consigo trabajo o vengo trabajando en blanco hace mucho tiempo y no llego a fin de mes ni por casualidad. Estamos hablando de una familia tipo, hoy que tenga ingreso de 90.000 pesos en bolsillo, es una familia pobre. Es decir, está bajo la línea de pobreza, pero hay gente que está por debajo de eso y antes era clase media. Entonces, a ver si podemos efectivamente poner al aire esas voces. Vos me estás contando, Claudio, un dato muy importante, que es justamente los trabajadores informales, monotributistas de las dos categorías más bajas, que hay mucho porque ha crecido mucho el empleo cuentapropista, el empleo informal. Esta es la salida de la pandemia, se ha generado también mucho con empleo de lo que se llama, entre comillas, baja calidad, digamos, precario. Monotributistas A y B y trabajadores informales, además de los jubilados y el personal que está en servicio doméstico,
van a tener la posibilidad de cobrar este bono de 18.000 pesos en 2 cuotas de 9.000 pesos en mayo en mayo y en junio. En mayo y en junio. Vos lo que estás contando es que, ojo que en este fin de semana ya hubo 9 millones de personas, imagínense la demanda que hay, 9 millones de personas que estuvieron actualizando sus datos en ANSES porque quieren ya a partir del 7 de mayo empezar a cobrar la primera cuota del bono. Se empieza a cobrar más adelante, en mayo, ahora te voy a dar los datos. 9 millones en 72 horas. Es el primer paso, es actualizar los datos en la página del ANSES. 9 son los que cobraron el IFE, ¿no? Claro, y 9 millones son los que se anotaron en 72 horas nada más. Esta inscripción está abierta hasta el 7 de mayo. Ahora, a partir del jueves, quienes ya actualizaron los datos se van a poder inscribir para recibir el bono a partir de este mismo jueves. ¿Cuándo se va a cobrar el bono? La primera cuota el 29 de mayo. O sea, antes del 29 de mayo, la ANSES va a decir cuánta gente va a recibir de todo lo que se anotaron esos 9.000 pesos y los 9.000 pesos restantes en junio. Pero el dato de este mediodía es que efectivamente en 72 horas se metieron en la página de ANSES 9 millones de personas que después, a partir de este mismo jueves, van a intentar inscribirse y después lo que va a hacer la ANSES es cotejar esos datos a ver si la persona que pretende cobrar el bono de 18.000 pesos puede cobrarlo o no. ¿Qué va a hacer la ANSES? Bueno, acá adelantamos el viernes. Uno de los datos que va a cotejar es si esa persona tiene un auto 0 kilómetros o un auto modelo 2021. Si tiene un modelo 2021 o 2022 no va a poder cobrar. Lo que se va a definir es, por ejemplo, si tiene 2 autos, cualquiera sea el modelo, lo más probable es que tampoco pueda acceder al bono. Y después la otra cuestión tiene que ver con los ingresos y los gastos con tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Bueno, todo eso se está definiendo y se va a dar a conocer en esta misma semana. Están viendo a ver de qué manera justamente hacen el filtro para ver cuántos de todos los que quieren cobrar van a poder hacerlo. Bien. Lo libera Gustavo Weiss, gracias al presidente de la Cámara de la Construcción. Muy amable. Y lo sumo a Guido Bonfisuto, que es dueño de una empresa de seguridad. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Bueno, contanos tu experiencia. Vos tenés una empresa de seguridad con 30 años de antigüedad, StarSec. Sí, es una empresa de seguridad familiar por mi padre hace 30 años y bueno, soy la segunda generación. Ahora cargo un poco de la gerencia general de la empresa. Y sí, estaba escuchando, bueno, desde que arrancó el debate y está pasando algo raro. Todos lo notamos. Creo que no es un fenómeno de Argentina nada más, hay una cosa global que se suma a Argentina y que se aceleró muchísimo con la pandemia. Pero nos está pasando cosas raras como que una persona empieza mañana y o sea, ya le diste la ropa, ya tiene el alta y no va. Y antes era algún caso cada tanto y ya no, y lo estamos viendo en otras empresas. O sea, no es un tema nuestro nada más. Hasta el punto, por ejemplo, que una empresa me contaba el otro día, y es una empresa grande, o sea, que tiene espalda para soportar los costos de uniformes, suponete, porque toda nuestra industria está uniformado el personal, que me decía, yo el uniforme ahora se lo doy en el lugar de trabajo, porque ya va 10 veces en el mes que me pasa, una persona va a ingresar y al final no termina yendo. Generalmente los papeles se firman unos días antes, ¿no? Entonces creo que hay algún otro tipo de incentivo que está teniendo la gente, que no creo que en nuestro caso sea el tema planes, pero que bueno, que evidentemente la oferta no es tan atractiva, debe ser el sueldo o una combinación de cosas. ¿Cuánto gana alguien que trabaja de personal de seguridad al sueldo inicial? ¿Cuánto? Más o menos en mano, ¿no? Sí. Entre 70 y 100. Digo, porque hay diferencia de horas extras, etc. ¿Por cuántas horas de trabajo? 70 sería por lo básico, que son 200 horas por mes. Pero ahora igual hay una paritaria. Traducímelo a ver en una semana. ¿Cuántas jornadas, cuántas horas? 10 horas por día, de lunes a viernes. Generalmente es un trabajo que no se trabaja lunes a viernes. Se trabaja con francos intermedios. O sea, es un trabajo hostil, si querés, en ese sentido, pues se trabaja feriados. O sea, la seguridad no tiene horario. Es decir, se trabajan 6 días a la semana. Sí, realmente sí. Y cada jornada laboral es de 10 horas.
Y esa persona que trabaja 6 días a la semana, 10 horas de cada jornada laboral, es una jornada bien extensa, ¿no? Sumando que tiene que trasladarse hasta el lugar de trabajo y volver al domicilio, estamos hablando de que no sé, es gran parte del día dedicado al trabajo. ¿Cuánto puede ganar, digamos, esa persona, te digo, en sueldo inicial, ¿no? Del que están contratando ahora? Con 70 y pico mil pesos en mano, 100% en blanco, pero ahora hay una paritaria que debería salir, no sé, en julio, por ahí. Junio y julio. Claro, son 70.000 pesos de bolsillo, pero bueno, estamos hablando de 6 días a la semana, 10 horas por día, y además son rotativos, es decir, no es que tenés el sábado libre, sino que por ahí un día tenés el sábado, otro día tenés libre el lunes, el miércoles. Sí, depende cómo se organiza el servicio, pero también la mayoría de la gente prefiere tener horas extras y cobrar horas extras porque tampoco le alcanza. 50.000 pesos es entendible. Generalmente todos cobran más, por supuesto, sí, trabajando más horas. Bien. Pero es un tema del huevo o la gallina, Maxi, porque si vos... A ver, nosotros en definitiva los empresarios, los de mano de obra intensiva, cobramos al final de cuentas un porcentaje de lo que se facture. O sea, si nosotros facturásemos más, ganaríamos más como empresa. El tema es cuando trasladás esas tarifas a los clientes, muchos dejan de tomar el servicio o buscan otras alternativas. Hoy en día, una persona, si vos tenés, no sé, en un consorcio, una persona 24 horas, un solo puesto, quiero decir, son 3 vigiladores que lo van haciendo, se van turnando y lo van haciendo. Y más o menos para el cliente son 650.000 pesos finales, un solo puesto. Entonces cada vez más consorcios dejan de tener seguridad, etcétera, cada vez se torna más caro el servicio. Claro, no, pero también estamos pensando de que 70.000 pesos, por eso le pregunto a Sergio. Sergio, claro, estamos hablando de 6 días a la semana, 10 horas por jornada, 70.000, 75.000 pesos. Nada, es un empleo, digamos, con un sueldo que es bajo, digamos. Si vos podés conseguir, por otro lado, digamos, una red social de planes y demás que te den 55.000 pesos o 50 y pico mil pesos. No sé cómo lo estás viendo, Sergio. Sí, realmente, a ver, con ese sueldo es bajo, pero en este momento que yo no tengo trabajo, no tengo nada, cualquier ingreso, lamentablemente, claro, por más bajo que sea, lo voy a tomar igual. Bien. Bien, Sergio, te agradezco, muy amable Sergio Malva. Gracias, Guido, por tu visión también para contar un poco la problemática de lo que está sucediendo. Cierro con Héctor y con Jeremías acá en el piso. Yo creo que hay un deterioro global y por eso estamos en esta situación. Lamento meterme, digamos, en temas que no me compete, que tienen que ver con por ahí y te saca un poco de foco, pero es la política y dónde estamos parados. O sea, tenemos a nuestros gobernantes peleándose una economía que a nivel mundial está digamos, trayendo un montón de complicaciones en abastecimientos, en inflación, y lamentablemente tenemos que ponernos a trabajar de acá para 20 años en adelante. No lo vamos a resolver hoy, pero hay una realidad. Toda la sociedad está degradada, los sueldos son bajos, pero los ingresos de los empresarios también son bajos. También hay sectores que se han beneficiado. Es correcto. Quizá habría que terminar con la doble moral, ¿no? Pero hay que trabajar para el futuro, o sea, para nuestros hijos y para nuestros nietos, no para hoy. No lo vamos a resolver hoy, pero claramente si no hacemos algo con esto que está pasando, dentro de 5 años no va a haber gente para trabajar. No va a haber gente capacitada. La gente que se está capacitando, la gente que está preparada, cobra buenos sueldos. Un ingeniero hoy que entra en el mundo fintech gana sueldos astronómicos comparados con lo que está cobrando Jeremías. Es una realidad. Ahora, ese hombre invirtió 6 años de su vida en capacitarse. Es un ingeniero. Nosotros queremos resolver esto de hoy para mañana. No se va a resolver. Por otra parte, tenemos que tener previsibilidad. También, bueno, lo vamos a abordar en los próximos programas, ¿no? Pero recuerdo justo, me agarraste con un tema que me estás hablando de un ingeniero y recuerdo, a ver si lo podemos buscar ahí en el chat que reenvié, no sé si a Alejandra o al ejecutivo acá con la producción. Envié justamente el caso de un ingeniero, me cuenta que hace tiempo viene
buscando trabajo. También hay gente que está con capacitación en la Argentina, no digo específica del sector informático, que efectivamente está volando el nivel de actividad y también en demanda de empleo, pero gente que tiene una capacitación y que está o con sueldos muy bajos o con dificultades para poder reinsertarse en el mercado laboral de lo que era su especialidad, ¿no? Pero bueno, eso también está pasando en la Argentina, lo que estamos diciendo, ¿no? De que terminan, no es el momento pico de eso, ¿no? De que termina, no sé, el arquitecto manejando un taxi o el ingeniero y demás, pero también hay mucha gente que está con esa dificultad, digamos, de reinserción laboral, ¿no? En la Argentina. Sí, es correcto, pero oportunidades hay. Nosotros estamos contratando gente, digamos, de más de 50 años, justamente para cubrir puestos de especialización. Pero tenemos que trabajar hacia adelante. No hay previsibilidad, ese es el mayor problema. O sea, no podemos garantizar, en nuestro caso creo que sí, pero hay muchas industrias y muchas empresas, ¿no? como ser el sector construcción o textil, que a lo mejor no pueden garantizar un empleo por más de 6 meses, un año. Pero estamos recalculando cada 3 meses y eso no se puede hacer. Sí, esto es lo que decía que también en mi caso, ¿no? Poniéndome de ejemplo, el profesionalizarse también es hoy en día está siendo un obstáculo, ¿no? Porque hoy mantener los estudios, mantenerse económicamente se está complicando. Nosotros, digamos así, con mi grupo de amigos hablamos de nosotros. Yo nací en 99, ¿no? Nací en una crisis, estoy viviendo hoy en día en una crisis en el cual lo único que tenemos nosotros es trabajo informal, mal pago. Si ingresás al trabajo formal, trabajás 3 meses o 6 con suerte. Digamos como que esa es la realidad que nosotros hoy estamos viviendo. Muchos, como había mencionado allá, que cobran el potencial de trabajo tienen esta realidad, ¿no? Y también está siendo un obstáculo o un desafío grande incluso hasta terminar el secundario, ¿no? Porque esta familia numerosa, esta familia, digamos, de los sectores vulnerables, el que tiene 18, 17, incluso hoy en día, tenés que entrar ya al mercado de trabajo incluso antes de los 18, digamos. Como que esa es la realidad que hoy se está viviendo. Gracias, Héctor. Gracias, Jeremías. La verdad que muy interesante escucharlos y las distintas ópticas. Y vamos a pasar ahí el mail de la empresa. Y bueno, vamos a seguir con este tema que obviamente genera mucha atención y también mucha preocupación, obviamente, entre todos. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos nos metemos en el tema de lo que está sucediendo en Francia. Y atención lo que está pasando con el dólar. Si se despertó antes de tiempo y si complica todos los planes del Banco Central. Tanda, ya volvemos. Elecciones en Francia. Macron fue reelecto finalmente frente a Marine Le Pen, pero está Juan Dillon en París para contarnos efectivamente esta elección que había tenido en vilo al mundo. Vi anoche, Juan, los festejos de Macron con su esposa cantando la marsellesa ahí en la Tour Eiffel. La verdad que, un acto muy, muy emotivo, ¿no? Y con mucha euforia, Macron. ¿Cómo estás interpretando lo que sucedió ayer en los comicios? Me parece que un poco se dio la lógica de lo que venían dando las encuestas, Juan. Hola Maxi, sí, se dio lo que decían las encuestas, pero hay una conformación política en el medio del voto de Emmanuel Macron que tendrá seguramente algún resultado político en las próximas horas porque, a ver, son difíciles hacer números en televisión, pero si vos tomás que ayer Macron tuvo 18 millones de votos sobre 49 millones de habilitados, ya te da un número o un porcentaje rápido de las personas que eligieron por Emmanuel Macron. Pero si además le agregás que en la primera vuelta Emmanuel Macron tuvo 9 millones de votos, digamos, para llegar a los 18 millones de votos restantes, o a los 18 millones total que tuvo, hay 9 millones de votos que no eran de Emmanuel Macron y que en este caso pueden ser de la izquierda, que no quería que llegue Marine Le Pen, y de algunos de la derecha, obviamente, que quedaron fuera de camino por el centrista. Las agrupaciones, si querés, tradicionales de derecha, como los republicanos que llegaron con menos del 5% en la primera elección o en la primera vuelta.
Juana, había mucha preocupación porque Marine Le Pen es como una versión de Trump más dura, ¿no? Y había mucha preocupación, pero al fin y al cabo se dio lo mismo que ocurrió en la elección pasada, digamos, los resultados no fueron muy distintos, digamos. Hay un caudal importante de, no sé, 42% o 41% de los votos que opta por una derecha dura, no solamente, no en lo económico, sino en los valores, en la posición frente a la inmigración, la posición frente a la OTAN, frente a todo. Pero bueno, ¿qué cambió respecto a la última elección? Mira, si comparás los números de la primera elección, la primera vez que se enfrentan Emmanuel Macron en el 2017 y Marine Le Pen fue 66-33, 34 para hacerlo redondo. Acá tenés que perdió prácticamente 8 puntos Emmanuel Macron y Marine Le Pen logra subir casi 10 puntos y además la integración del voto de Marine Le Pen son, 13 millones de votos que uno puede decir son de Marine Le Pen, es decir, son de la ultraderecha, por lo cual es todo una estratagema, si querés, política que está sucediendo en Europa, en todos los países, y que tiene que ver con la fragmentación política que están viviendo las democracias, si querés, liberales. Claro, ayer había muchos que comentaban perdió Putin en Francia. ¿Por qué ese tipo de comentarios? Bueno, Marine Le Pen tiene lazos no solamente, si querés, de amistad o de relaciones o de viajes con Vladimir Putin o hacia Rusia, sino que además su agrupación, que se llama Agrupación Nacional, en realidad RN, con la traducción acá en francés, recibió financiamiento de bancos rusos. Está probado y en medio del debate el presidente Emmanuel Macron se lo dijo. ¿Usted cómo va a ser presidenta del Palacio del Elíseo cuando tiene vínculos financieros con Vladimir Putin? Usted sabe que los bancos rusos son bancos de Vladimir Putin. A lo que asintió en realidad Marine Le Pen y le dijo que ella no había podido conseguir de la banca francesa financiamiento para su agrupación, por lo cual los vínculos son concretos y además en varias oportunidades mostró simpatías a la política, no solamente de Vladimir Putin, sino de otros autócratas, a otros, pseudo dictadores que tiene Europa, por ejemplo, Víctor Orbán, o el primer ministro de Polonia, o el primer ministro de Eslovenia. Es decir, hay un movimiento, además de las relaciones con Matteo Salvini en Italia, con Santiago Abascal en España. Es decir, hay un movimiento que se empieza a observar y que empieza, son las colectoras de la caída de los partidos, si querés, maxi tradicionales que se están cayendo. En este caso en Francia se cayeron 2, el Partido Republicano y el Socialista, y van generando estas colectoras o estos partidos no tradicionales. Espérame, Juan, pues lo tengo a Adrián Saque en Estados Unidos para ver la repercusión en Estados Unidos de esta elección en Francia. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal todos? Bueno, acá hace unos minutos nada más, cuando al presidente Biden le preguntaron justamente acerca de este triunfo de Macron, de esta reelección de Macron en Francia, lo primero que dijo fue: anoche lo llamé para felicitarlo, pero no me atendió el teléfono. Atención con esto, es una anécdota, pero no le atendió el teléfono Macron a Joe Biden y dijo: en lugar de hablar con él, tuve que hablar con el staff, con su personal, que me dijeron que estaba muy contento festejando su triunfo, su reelección en la Torre Eiffel, pero que no había tenido tiempo para hablar ni más ni menos que con el presidente de los Estados Unidos de América. Dijo: de todas maneras lo voy a llamar hoy, en algún momento vamos a hablar sobre esto, le dijo Biden. Llamó mucho la atención, ¿no? Es una anécdota, insistimos. Eso le encanta a los franceses, eso le encanta a los franceses. Es un guiño de Biden a Macron, porque a los franceses, con su orgullo y demás, les encanta que lo llame el presidente de Estados Unidos y el presidente francés no lo atienda. Exacto, Claro, es muy parisino. Sí, absolutamente.
Pero el tema es que más allá de la anécdota estaban contentos en el entorno de Biden porque ven a este triunfo de Macron como un guiño, hablando de guiño justamente, para estas elecciones de medio término que vamos a tener aquí el 8 de noviembre en los Estados Unidos, las elecciones legislativas donde los pronósticos son malísimos para Biden debido a la situación del país, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con inflación y con perspectivas de crecimiento de la economía estadounidense de aquí a los próximos 2 años. Entonces, teniendo en cuenta esto, el hecho de que haya triunfado Macron contradice justamente la imagen negativa, positiva baja que tenía el presidente francés antes de la elección, un 36%, que, bueno, hacía dudar, más allá de que las encuestas lo daban por ganador, hacía dudar de las chances que tenía realmente de llegar a una reelección tan contundente como la que tuvo ayer, ¿no? Pero Biden tiene un 39% de imagen positiva. Es uno de los presidentes con peor imagen positiva en tan poco tiempo de gestión, ¿no? Y bueno, solamente Donald Trump tenía una imagen tan negativa y también perdió las elecciones de medio término en su momento, a pesar de que la economía funcionaba bien. Pero bueno, ahora lo importante es eso, lo ven como un viento, como una brisa de aire fresco de cara a la campaña electoral para las elecciones de medio término. Bien, Juan. También es cierto que, claro, Macron atravesó toda la pandemia y debe ser uno de los pocos jefes de Estado que logró tener una elección victoriosa después de haber atravesado la gestión de la pandemia, ¿no? Donde también en Francia hubo muchísimas críticas. Sí, tal cual lo decís, obviamente. No solamente, a ver, el COVID, la situación de Ucrania, que lo ha dejado como el presidente, además del Consejo Europeo, por lo cual tiene que lidiar con cada uno de los llamados como representante de la Unión Europea, con Vladimir Putin, que lo ha dejado, si querés, varias veces plantados en términos, obviamente, de las negociaciones, incluso de lo que sucedió, prácticamente quedó desfasado cuando comenzó la invasión a Ucrania por parte de Rusia y había hablado casi 3 horas antes con el presidente francés. Esto sumado a chalecos amarillos, esto sumado a la inflación, que tiene que ver con estas dos situaciones que te comentaba, y además una serie de reformas que propuso la famosa reforma de los retiros de retret, como le dicen aquí en Francia, que le valió, digamos, movilizaciones absolutamente violentas, paros absolutamente violentos. Un presidente además que tiene una característica que es una arrogancia muy particular, muy propia de los franceses, pero los propios franceses se cansaron, le están diciendo que es un tipo o un presidente poco empático, así que ha tenido prácticamente todas las de perder, pero finalmente terminó ganando, me parece, en este miedo o en este voto bloqueo, claro, finalmente hacia Marie Le Pen, que además, repito, tuvo una excelentísima elección con casi el 42% de los votos y hay que tomar muy en cuenta lo que está pasando, porque para mí, y perdóname, no es simplemente es una observación, es un reflejo de lo que está sucediendo en las democracias, no solamente europeas, sino en todas las democracias del mundo. Juan, gracias, muy amable. Juan Dillon desde Francia, gracias Adrián Sack desde Estados Unidos, como siempre también impecable. Fíjense lo otro que decíamos, ¿no? Lo que está pasando en Juntos por el Cambio, la disputa por, quién va a ser el candidato en 2023. Macri, dicen en el entorno del expresidente, pero también de los otros candidatos de Juntos por el Cambio, está muy entusiasmado con la idea de probar un segundo tiempo y está enviando señales fuertes a Milei. Considera que hay una derechización de la sociedad y que Milei expresa lo que él siempre quiso hacer o que siempre pensó y no pudo hacer en su primera gestión. Y han salido no solamente el radicalismo o Juez, que en su momento cruzaron muy duro a Milei, Larreta también. De hecho, para Milei el principal adversario hoy es Horacio Rodríguez Larreta. Dice es el principal aparato político de la oposición y la preocupación hoy de Milei denuncia permanentemente las jugadas que le hace Horacio Rodríguez Larreta usando el poder mediático que tiene y también de presupuesto y demás. Pero salió fuerte Carrió. También Carrió salió muy dura contra Macri.
y sobre todo por la foto con Trump, que fue un guiño, claro, al electorado de Milei, ¿no? Milei lo exalta permanentemente a Trump y demás. Y fíjense lo que dijo Elisa Carrió en esta entrevista con Infobae. No sé si es republicano y democrático. Me tiene que convencer. ¿No te convenció hasta ahora? No, ahora me tiene que convencer de nuevo, porque la foto con Trump me mató. Que asaltó el Capitolio. Ahora sí. Esa foto me dio vergüenza. Eso fue un retroceso. Esa foto me dio vergüenza. ¿Ahora hablaste con él? No, lo voy a hablar. Nosotros hablamos muy directamente, ¿eh? Muy directamente. ¿Hace mucho que no hablas con él? No, hace mucho, pero yo creo que anda jugando al bridge, no sé dónde anda. Y además yo estuve con mi nieta. Pero nosotros tenemos un diálogo directo, sincero, es el que menos me ha mentido, pero conozco su zona oscura, ¿eh? La conozco. ¿Y cuál es esa zona oscura? Y Angeliz y compañía, etc. Y además creo que yo soy más liberal social, ¿no? Yo no creo en el darwinismo social. ¿Y crees que va a ser candidato a presidente? Sí. ¿Se va a presentar él? Sí, si le da, sí. O sea, él dijo primer tiempo. Y como él tiene pensamiento de fútbol, en el fútbol siempre hay dos tiempos. Te podés quedar en el vestuario también, quizás no. Sí, pero en general los partidos se juegan. Si no hay lluvia o no hay tormentas gigantescas, hay segundo tiempo. ¿Y esto cómo sería? Y el segundo tiempo de él está esperando. ¿Cómo sería tomado, digamos, por los socios de la coalición? No tengo idea, porque la verdad es que nosotros no jugamos al fútbol, hacemos política. Bueno, esa es la entrevista con Infobae, ¿no? De Carrió este fin de semana, que se suma a declaraciones fuertes del radicalismo, también saliéndolo a cruzar a Macri cada vez que se acerca a Milei. Sí, a ver, el radicalismo no quiere saber nada con Milei ni con la vuelta, lo que ellos llaman la vuelta a los 90, y de hecho ellos están empezando a pensar o están diseñando un esquema alternativo para poder competir contra el PRO en unas PASO 2023. Hay algunas ideas dando vueltas, hay algunos precandidatos por parte del radicalismo, como son Gerardo Morales, que lo estamos viendo ahí en pantalla, Facundo Manes, que estuvo la semana pasada con nosotros, también estaba Martín Lustó, que ahora está más cerca de ser candidato a jefe de gobierno porteño. Y lo que están hablando en el radicalismo es de llevar una opción unificada que compita contra el PRO. Es decir, evitar este trasvasamiento de que de repente Gerardo Morales sea el candidato a vice de Larreta o que haya algún otro que sea Cornejo, por ejemplo, que pueda ser candidato a vice de Patricia Bullrich. En el radicalismo van a llevar su propia fórmula y lo que están planteando es que no quieren que Juntos por el Cambio se derechice. Quieren que todo lo contrario, se corre hacia el centro, un centro más socialdemócrata, con ese puente más a la derecha que es el PRO. Por el lado del PRO lo que hay es una mirada de que Horacio Rodríguez Larreta se desinfla en las encuestas, que empieza a bajar fuertemente la imagen positiva de Horacio Rodríguez Larreta, que era hasta ahora el Inmaculado, que estaba siempre por arriba de 50 puntos de imagen positiva. Eso ya no es tan así, empezó a bajar desde el año pasado cuando Horacio Rodríguez Larreta se metió en la contienda electoral. Y por el contrario, lo que están viendo los que no juegan a ningún lado, simplemente todos los que no están ni de un lado ni del otro, están viendo que Patricia Bullrich crece en su imagen positiva, por supuesto, en el núcleo duro de votantes de Juntos por el Cambio. Bueno, eso hace que haya mucho ruido interno y que Mauricio Macri termine siendo un poco el gran elector entre ellos dos o entre el mismo, ¿no? Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos vemos qué está pasando con el dólar, si se despertó antes de lo pensado y, bueno, qué va a hacer el Banco Central frente a este nuevo escenario. Tanda, ya volvemos. Bueno, Claudio, ¿qué está pasando con el dólar en este momento? Bueno, el mercado cambiario está en lo que es el dólar paralelo, está con una suba de 3 pesos hoy, están 205 pesos, lo que, digamos, en un contexto de mercados internacionales en rojo, y un banco central que tomó medidas, como decíamos antes, con respecto al mercado, a los mercados alternativos. ¿Cómo están los otros dólares libres? Pues me parece que más allá del dólar, de este dólar blue en 205, lo que hay que ver es los otros dólares que estaban en 190 hace 10 días y hoy están en 208 pesos. Bueno, esos dólares habían abierto, repuntaron fuerte y desarmaron lo que era
lo que se llama el carry trade, es decir, la bicicleta en pesos del que estaba apostando a la tasa de interés en pesos a los bonos SER. Bueno, hoy habían arrancado en 210 pesos y luego el mercado tomó nota de una medida que salió en el boletín oficial de la Comisión Nacional de Valores, que nosotros comentamos al principio del programa, que obliga a informar tanto a los bancos como a las agencias bursátiles, a la UIF, que es quien controla justamente el mercado, se negocie todo en blanco, para todas esas operaciones arriba de los 200.000 pesos, 120.000 pesos mensuales, que son $600. Bueno, esa medida, bueno, digamos, el impacto de hoy es que logró bajar 2 pesos ese dólar que había arrancado en 210, está en 208 y el paralelo en 205. Está bien, el problema principal de lo que está ocurriendo es que el Banco Central no está acumulando reservas en el Banco Central cuando estamos en la temporada alta de ingreso de dólares fuerte. Mostramos rápidamente los números. Ingresaron en el primer trimestre casi 8.000 millones de dólares 7.900. y el Banco Central no incorporó nada en las reservas. 43.000, ¿no? Y atención que el año pasado había sido también récord de ingreso de dólares. Este es el sector cerealero, los números de Ciara. Este año, en el primer trimestre del año, 7.900 millones de dólares, récord histórico total. El anterior había sido el año pasado, 6.700 millones de dólares en los primeros 3 meses. Nunca en toda la serie histórica desde el 2003 habían ingresado tantos dólares el año pasado como este, en el primer trimestre. Se espera lo mismo, un ingreso récord en el segundo trimestre, porque efectivamente la cosecha con estos valores de la soja arriba de $600, la tonelada va a reportar unos 40.000 millones de dólares, que es el doble de los dólares que ingresaron, por ejemplo, en el 2018 por el sector cerealero en la Argentina, y es más de lo que ingresó el año pasado, que fueron 36.000 millones de dólares, que fue el anterior récord histórico, y sin embargo el Banco Central, la placa siguiente, no está acumulando dólares en las reservas. Y esa es la gran preocupación que hay en este momento en el Banco Central. El año pasado, en los 3 primeros meses del año, con estos 6.700 millones de dólares que había ingresado el sector cerealero, había acumulado 2.200 millones. Este año no acumuló nada, los primeros 3 meses, esto es hasta el 10 de abril. No acumuló nada, pese al ingreso récord de casi 8.000 millones de dólares. Bueno, ¿qué está pasando en el medio? Bueno, se pagó deuda pública, se pagó deuda privada, se está pagando también más de las cuentas de viajes al exterior, es decir, de turismo al extranjero, de compras por internet, es decir, y el Banco Central no está acumulando dólares, pues los únicos dólares que ingresan son los dólares de la cuenta comercial. Bueno, el tema de las reservas fue un capítulo, te diría, el más importante entre el diálogo de Guzmán con Kristalina Georgieva antes del fin de semana, ahí en Washington, justamente porque el FMI lo que está, digamos, diciendo al gobierno que si sigue así no va a cumplir con la meta de acumulación de reservas para el año. Entonces, bueno, hay toda una discusión, pero el fondo, a través de Georgieva, le transmitió a Guzmán justamente la preocupación por esto, que en lo que va de abril apenas compraron 180 millones de dólares, cuando se esperaba por lo menos el triple. Bueno, ya me das el otro tema. Decime los otros 2 temas económicos que tenés, que no tengo acá los El tema papeles. secreto bancario. Sumalo ahí, el secreto bancario. Bueno, que el Banco Central le obligó a los senadores kirchneristas que habían propuesto a través de un proyecto que el Banco Central, que los bancos puedan darle información sobre flujo de capitales a distintos organismos del Estado, por ejemplo... Esperemos un segundito. Prepárenme el tape, por favor, del cruce de Lustó con de Tulio, justamente por este tema, digamos, por el tema del blanqueo de capitales que se está tratando en el Congreso. Bueno, lo que decía este proyecto de ley de los senadores del kirchnerismo, Parrilli, Mayans, entre otros, era que los bancos, a pedido de distintos organismos del Estado, como por ejemplo la FIP, por ejemplo el ENARSA, el ENARGAS, bueno, le brinden información a estos organismos, los bancos, sobre movimiento de capitales de sus clientes. Esto, que forma parte del secreto bancario y que está prohibido, si una ley, como quieren los senadores del oficialismo, lo cambia, es la ley de entidades financieras, bueno, los bancos tienen, según este proyecto, tendrían hasta 10 días hábiles como máximo para darle esta información sensible. El Banco Central dijo, esto sáquenlo, no lo traten, porque lo que puede suceder es que haya una corrida cambiaria y una corrida bancaria.
si los bancos empiezan a dar. A ver, muchachos, yo entiendo que quieran en este momento hacer algún jueguito para la hinchada, porque Guzmán está con la política económica, entonces el margen es muy, muy pequeño y demás. Todo lo que pasa por el sistema financiero argentino, la AFIP, a través de cualquier juez y demás, puede acceder a todos los datos. Por eso hay 40% de la economía argentina que no pasa por el sistema financiero argentino. Justamente la discusión de la Argentina es que tiene 40% de su economía en negro. Entonces, los senadores de Cristina misma y demás, quieren generar la idea de que van a generar un gran fondo de aquellos que tienen dólares en el exterior para que con eso paguen la deuda al FMI. Hoy la AFIP, si descubre a alguien que tiene dólares en el exterior y que no ingresó al blanqueo de Macri o no tiene declarados sus fondos ante la AFIP, puede, si quiere, quedarse con el 100% de esos fondos. Porque van sumando, acá lo contó un experto tributarista, van sumando punitorios que la AFIP, si encuentra al que no tiene los fondos, no tiene declarados los fondos en el exterior, puede aplicarle distintos tipos de punitorios que implican que tengan que pagar el 60% de esos fondos, el 80% y en algunos casos puede ser el 100% de esos fondos en el exterior. Ahora, lo que hizo Cristina con el proyecto que se está tratando en senadores y que va a ir a diputados, es un blanqueo caro. Digamos, es un blanqueo. Le dice, bueno, si usted me trae los fondos va a tener que pagar los primeros 6 meses el 20%, que es menos de lo que ocurriría si a ese tipo no trajo los fondos y lo descubrió la AFIP. Pero acá el que le conviene más es al delator. Habría una figura nueva. Claro, pero a ver de lo que estamos hablando, más allá del delator y demás, habían incorporado el tema del secreto bancario y demás. Incorporen lo que quieran, pero es un blanqueo caro. Blanqueo caro porque los anteriores blanqueos, los 2 blanqueos que tuvo Cristina, el del 2008 y el del 2012 con los EDIN, eran blanqueos más baratos, que había que pagar menos. Pero siempre es menos lo que tienen que pagar de lo que ocurriría si lo detecta la AFIP. Porque si no, no habría incentivo, digamos, para que el tipo pueda entrar en ese blanqueo. Fíjense la discusión entre Lustó y Di Tulio por este tema. Contestándote, pero sin el micrófono. Bueno, qué suerte. Justo en estos momentos suena el teléfono. Yo, vamos a discutir siempre lo mismo, pero de todos modos, yo te escuché, Martín. Déjame terminar por lo menos la idea y después, si querés, la volvemos a discutir. Lo que planteamos ayer durante toda la reunión de plenario fue que estamos armonizando los considerandos con el articulado. No es un blanqueo, otra vez lo vamos a decir 1000 veces, no es un blanqueo. Si querés lo podemos seguir discutiendo, pero como es compulsivo, o sea, no hay ninguna necesidad de restringir a nadie, porque vos vas a buscar a todo el mundo, No hay restricción para... No puedes blanquear. No existe la posibilidad de blanqueo. No puedes blanquear. ¿Qué quiere decir que no existe la posibilidad de blanqueo? Hoy podés ir a buscar a todos aquellos que tienen bienes no declarados en el exterior gracias a los más de 100 convenios de intercambio de información automática. ¿Sí? ¿Qué, los convenios? No, tampoco. No, son de la gestión anterior. No. Pero no importa. Está la herramienta. No, yo era embajador cuando se firmó con Estados Unidos, así que no es de ustedes, pero no importa. Pero más allá de eso, digo, hoy tenés los instrumentos para ir a buscarlos y cobrarles todo lo que describimos ayer que se podía cobrar. En lugar de eso, alguien puede pagar el 20% y quedar eximido de eso. Porque todo el Senado te escucha. ¿Lo cortaron? No, lo cortaron. Bueno, mañana volvemos de nuevo con ¿lo cortaron? Pregunto. ¿O hasta ahí llega el tape?
después, más allá de la discusión teórica, pareció una chicana, ¿no? Entre ellos dos, que tenía que ver con el tono con que Lustó hablaba. Claro. Decía Julián Vitulio, le dice, eso es lo que quería mostrar. Vos, al lado tuyo yo soy nórdica, porque se refería a que Lustó empezó a levantar la voz, a gritar, y un poco planteaban, siempre somos nosotros los kirchneristas los que hablamos fuerte, una cosa así. Pero bueno, así terminaba la discusión, donde se empezó a tensar la cosa entre oficialismo y oposición. Vamos a Israel, ahí está Marcela Pagano. Marce, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Maxi, me vine a la playa solamente para vos. Quiero que lo sepas, porque desde que llegué es la primera vez que toco la arena. Así que dije, yo lo voy a hacer con Maxi Montenegro. Me voy a dar el gusto, están terminando tu programa, a qué hora se pase, así que me vine. Programa, aunque está fresco, y a la playa para vos. En el medio de esta segunda gira presidencial, yo te digo que acá el tratamiento que está teniendo Guado de Pedro es un tratamiento de alto rango. Yo lo estoy exagerando, ¿eh? La agenda bilateral que tiene es muy intensa y la verdad que acá oficialmente Israel lo recibió de una muy buena manera, como un funcionario muy relevante y con mucha perspectiva de futuro. Decime, Marcela, ¿dónde estás exactamente en este momento? Ahí ¿estás en qué lugar? Bueno, llegamos a Tel Aviv recién hace un ratito. La agenda nos llevó por Jerusalén, la agenda oficial, fuimos acompañando al ministro Guado de Pedro, está también Julián Domínguez y Filmus, y 7 gobernadores. Y en este momento volvimos al hotel que está en Tel Aviv, y esta es la costa, la playa de Tel Aviv. Y yo estoy muy sorprendida, Maxi, porque la gente, que ya estamos recansados porque acá se arranca a las 6 de la mañana, está jugando al vóley, están consumiendo en la playa, mucho de esa vida de costa, de playa, pero con una rutina que con diferentes horarios arranca a las 6 de la mañana y es muy intensa. Así que mientras todo el mundo sigue de largo y es extensa la jornada, dije, yo voy a bajar a la playa y me voy a dar el gusto de tocar la arena con Maxi mientras le cuento lo que están haciendo los funcionarios. Marce, hubo declaraciones de ahí de Israel de Julián Domínguez, del ministro de Agricultura, respecto al tractorazo del sábado, diciendo que iba a tomar nota de los reclamos y demás. Claramente, un sector del gobierno que no quiere escalar el conflicto con el campo. ¿Hubo alguna otra declaración? ¿Habló algo? ¿Dijo algo el ministro de Interior, Guado de Pedro, que todos conocen es de la Cámpora y responde a Cristina? Nada, silencio. Solo habla de la agenda, que en realidad es una agenda que busca capital israelí para las inversiones que necesita en infraestructura argentina. Es interesante, Maxi, porque yo hoy preguntaba a un empresario local por qué Israel iría a invertir a un país de baja calificación crediticia como Argentina, y hay un truco que me contaron, que Israel está muy preocupado por los productos que antes abastecía Ucrania y que producto de la guerra ya no le llegan más. Estamos hablando de productos primarios, del campo. Entonces podría haber una suerte de compensación. Lo que no tienen en garantía de rentabilidad o gira de utilidades, yo te escuchaba hablar de blanqueo, de manera inmediata, porque Argentina no se los va a asegurar, podría ser la posibilidad de que los inversores de Israel pongan un pie, pongan infraestructura, pero se queden, tal vez con inversiones agrícolas en Argentina, se lleven productos argentinos que aquí están necesitando. Por ejemplo, me mencionaban el aceite de girasol. Bien, Marce, gracias. Y bueno, seguís desde ahí, no sé cuándo estás regresando, pero bueno, seguimos atentamente la cobertura. Toda esta semana. Bueno. Estamos acá, Maxi. Te decía, Domínguez fue el único que hizo alusión al respecto del campo. Desde ahí se cerró la agenda, no quieren hablar del tema, lo quieren dar por cerrado. Domínguez dice que él tiene abierta la posibilidad de dialogar con todas las sociedades rurales, todas las sociedades, digo, por las del interior concretamente del país, y que el tema impositivo no está en agenda, ni para subir impuestos, pero tampoco para bajarlos. Marce, gracias. Esta semana la seguimos. Seguimos en contacto. Ya nos estamos retirando, Chau, está llegando Mariana. Chau. Mariana Contartesi y Robertito Funes al aire de A24. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau, pásenla bien.